Cordial saludo, estudiantes. Soy Jorge Luis Vázquez Suárez, docente del área de matemáticas del Colegio Agropecuario Puente Sogamoso. En esta ocasión vamos a estudiar la guía 1 del periodo 1 de matemáticas de grado octavo, unidad de aprendizaje llamada números racionales e irracionales. Entonces vamos a definir qué son los números racionales. El conjunto de los números racionales se simboliza con la letra Q mayúscula, y está formado por el cociente de dos enteros. Es decir, un número racional se representa como una fracción. Esa fracción utiliza números enteros. Es decir, en el numerador puede haber un número positivo o un número negativo, al igual que en el denominador también puede haber o un número positivo o un número negativo. Al hacerse cociente, la fracción me va a quedar definida con un signo determinado por la ley de los signos, como se hace en el producto en los números enteros. Cabe la aclaración que el denominador nunca puede ser igual a 0. Entonces el conjunto de los números racionales es infinito y cada número racional está representado por uno y solo un punto en la recta numérica. Eso al hablar de la ubicación en la recta numérica. Los números racionales también se pueden representar en la recta numérica como se hacía con los naturales y los enteros, ubicándose los números racionales positivos al lado de la derecha del 0 y los números racionales negativos al lado izquierdo del 0. Los números racionales se pueden expresar como un decimal, resultado de hacer el cociente de una fracción o de resolver un radical. Entonces, para yo poder determinar si una fracción es racional o no, simplemente lo que tengo que hacer es hacer el cociente de el numerador dividido entre el denominador. El resultado que me origine es el que me puede definir que si esa fracción es racional o no. ¿Qué características debe tener el resultado de hacer el cociente de esa fracción? De que el resultado debe ser entero, decimal finito o un decimal periódico. Entonces, para determinar si una cantidad pertenece al conjunto de los racionales, debe dar como resultado de una fracción un número entero, un decimal finito o un decimal periódico. Entonces, ¿qué es un resultado entero? Pues que el resultado de resolver el cociente entre las partes de una fracción, es decir, dividir el numerador entre el denominador, me da un número entero, es decir, un número que no tiene parte decimal. ¿Qué es un decimal finito? Es aquel resultado que la parte decimal incluye hasta 4 decimales, ¿sí? Es decir, después de la coma o la asignación de la parte entera, viene la parte decimal y tiene 4 cifras. ¿Qué es un decimal periódico? Es una cantidad cuya parte decimal es un número que se repite indefinidamente. A esa parte indefinida, para no repetirla de forma continua, yo le puedo agregar una barra encima del número, determinando que ese número se repite indefinidamente. Los números decimales periódicos se clasifican en dos: periódico puro y periódico mixto. Un periódico puro es el que tiene un solo número que se repite indefinidamente en la parte decimal. En cambio, un periódico mixto es aquel que tiene 2 o 3 cifras que se repiten indefinidamente en la parte decimal. Entonces,
Si esa cantidad se repite indefinidamente, pues yo tengo que situarle la barra encima de esos números que se repiten indefinida y continuamente, determinando que ese es un periódico, un número decimal periódico mixto. Entonces, citando un ejemplo particular, pues podemos observar que yo quiero valorar o identificar si la fracción menos 17 cuartos es un número racional. Entonces, sencillo, ¿qué debo hacer? Menos 17 cuartos. Cuando yo leo ese número, menos 17 cuartos, me doy cuenta que el numerador está el número 17 y en el denominador está el número 4. ¿Qué debo hacer? Voy a dividir menos 17 dividido entre 4. Cuando yo divido menos 17 entre 4, el resultado que me origina es menos 4,25. Me voy a situar en la parte decimal. La parte decimal es 25. ¿Cuántos decimales tiene esa parte decimal? Tiene 2 cifras. Entonces quiere decir que este resultado pertenece a ser caracterizado como un decimal finito. Por esa razón, la expresión o la fracción menos 17 cuartos es una fracción racional, es un número racional. Otro ejemplo sería la fracción 31 octavos. La fracción 31 octavos tiene como numerador 31 y como denominador al número 8. Si yo divido 31 entre 8, el resultado es 3,875. La parte decimal de este número tiene 3 cifras. De esta forma puedo determinar que la fracción 31 octavos es un número racional. Un ejemplo particular, menos 13 tercios, es decir, dividir menos 13 entre 3, el resultado me da menos 4,333333. Si ustedes realizan esta operación, se pueden dar cuenta de que el 3 se repite indefinidamente. ¿Qué significa eso? Que la parte decimal, ese 3, es la parte que me identifica de que es un número periódico puro, porque hay un número que se repite continuamente de forma indefinida. Para yo poder visualizar e identificar de que es un número periódico puro, sitúo una barra encima del 3, que significa que ese 3 se repite indefinidamente. Otro ejemplo sería la fracción 52 onceavos. 52 dividido entre 11 da como resultado 4,72 y esto se repite indefinidamente. Es un periódico mixto y lo puedo determinar situando una barra encima de la parte decimal que se repite continuamente, que es el número 72. Otra expresión que vamos a valorar es cuando quiero yo identificar si una cantidad es racional cuando viene de origen de un número radical. Vamos a hacer el ejemplo con el número raíz cuadrada de 4. Si yo resuelvo la raíz cuadrada de 4, me doy cuenta que el resultado es 2. 2 es un número entero, por lo tanto raíz de 4 es un número racional. Es decir, cuando yo realice una operación con radicales, llámese raíz cuadrada, una raíz cúbica, si el resultado que me origina es un número entero o un número decimal finito, un decimal periódico puro o mixto, estamos hablando de que esa cantidad pertenece a los números racionales.
Ahora procedemos a hablar sobre los números irracionales. Los números irracionales se representan con la letra I mayúscula. El conjunto de los números racionales son aquellos números que proceden de una fracción y cuyo resultado de resolver el cociente de esa fracción da como resultado un número decimal infinito, es decir, un número decimal que tiene muchas cifras después de la coma. Entonces, si yo tengo una fracción o tengo una expresión radical y al resolverla me da como resultado un decimal infinito, esas expresiones son expresiones irracionales. Ejemplo: si yo tengo la expresión 12 séptimos, debo dividir el numerador, que es el número 12, entre el denominador, que es el número 7. 12 dividido entre 7, ese cociente me da como resultado 1,71428557, 1,428557, etcétera, etcétera. Es decir, tiene muchos números decimales, por lo tanto es un número decimal infinito y por lo tanto la expresión 12 séptimos es un número irracional. Si valoramos una cantidad que tenga de origen radical, si yo evalúo el resultado de la raíz cuadrada de 3, el resultado es 1,7320508075688, etcétera, etcétera. Es una cantidad que tiene muchos números decimales, ¿sí?, después de la coma, por lo tanto se considera un número decimal infinito. Raíz cuadrada de 3 es una cantidad irracional.